convierte. Leemos en Hechos capítulo 16, verso 31. Un pasaje conocido por todos, pero lo vamos a recordar en esta noche. Aleluya. Leemos desde el 30. O mejor desde el 28, para ir entendiendo el pasaje. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el Señor. Toda la vida, mi hermano, hemos sabido que este pasaje de Hechos capítulo 16, verso 31 es una promesa de Dios. Sin embargo, ahí he escuchado a varios predicadores dudar. Es más, ni siquiera dudan. Ellos están convencidos que eso no es ninguna promesa para el pueblo de Dios, de que Dios va a salvar a las familias, a tu familia si crees en Él. Pero vamos a estudiar en esta noche y vamos a comprobar que Dios sigue interesado en salvar a las familias. Y que ese pasaje sigue siendo una promesa de que si nosotros creemos, que si nosotros servimos a Dios, nuestra familia va a llegar a los pies de Cristo. Pero entonces, mi hermano, ¿por qué mi familia no llega? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué, si está la promesa de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por qué entonces mi familia no llega? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, pueden existir varios factores, mis hermanos. Pueden existir varios factores. Lo primero que nosotros tenemos que creer es en esta promesa. Atención, mi hermano. Lo primero que tú tienes que creer es en esta promesa de que Dios está interesado en salvar a tu familia. Porque si tú no crees, si tú dudas, si tú eres de los que dicen: hombre, eso no es ninguna promesa de Dios, eso fue para el carcelero. Y he escuchado a algunos decir: hermano, es que si el carcelero dejaba escapar a los presos, entonces lo asesinaban a él y a toda su familia. Por eso era que él se iba a matar, porque el carcelero se iba a matar. Entonces Pablo le dice: no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Entonces, yo hubiese aceptado de que esa promesa nada más era para el carcelero, porque los hermanos dicen: no te hagas ningún daño, es decir, que iba a ser salvo él y su familia, pero de la muerte, de que en ese momento ya no lo iban a asesinar a él ni a su familia. Entonces algunos, yo lo he escuchado de varios lo he escuchado. Pero no, mi hermano, no. Porque ya el carcelero sabía que los presos no se habían escapado. Ya el carcelero sabía que los presos estaban allí. Porque Pablo le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Ya él sabía. Cuando él pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No era salvo de la muerte, porque ya él sabía que los presos no se habían ido. Recordemos que Pablo y Silas habían estado cantando alabanzas. Recordemos que Pablo y Silas esa noche habían estado orando, cantando himnos al Señor. Y que la presencia de Dios se había sentido de una manera poderosa en ese día. Y que fue tan poderosa la presencia de Dios que las cárceles se abrieron, que las cadenas se reventaron. Y que ese carcelero, el vigilante, el guardia, estaba allí. Ninguno
pasó por desapercibido, ni los presos, ni el guardia que estaba vigilándolos. Pasó por desapercibido. Entonces, cuando él pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, era de acuerdo a la experiencia que él había tenido con eso que había vivido de la presencia de Dios en ese lugar. ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios siempre, escúchame mi hermano, que Dios siempre ha estado interesado no solo en salvar al individuo. Dios siempre ha estado interesado en salvar al individuo y a la familia del individuo que cree en Él. Vayamos a la Biblia. Recordemos, por ejemplo, cuando Noé. Hoy, y si pensamos, mira, Dios le dijo a Noé, porque el que halló gracia en la presencia de Dios fue Noé, no fue la familia de Noé, fue solamente Noé. La Biblia dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso dice la Escritura. Fue Noé a quien Dios mandó a construir el arca. Y dice la Biblia que se salvó Noé y su familia, es decir, 8 personas en total. Dios salvó a Noé y a la familia de Noé del diluvio. Dios siempre ha estado interesado en salvar a la familia. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti, es decir, en el que va a venir, en el que va a salir de ti, es decir, en Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios siempre ha sido bendecir a las familias, no solamente al individuo. Es verdad que la salvación es individual. Sí, Señor. La salvación es individual, pero el propósito, el anhelo de Dios siempre ha sido salvar al individuo y a la familia de ese que ha creído en Él. También pasó con Lot. El justo en esa familia era Lot. Y cuando Dios manda al ángel, a sus ángeles, a sacar a Lot, no solamente saca a Lot, no solamente le dice a Lot, sal, sino Lot, coge a tu familia y huyan. Cojan por este camino, no miren hacia atrás. ¿Ya? Y salió Lot con su familia. No solamente Lot. Entonces, mi querido hermano, tenemos que aferrarnos a esa promesa y saber que Dios no solamente está interesado en salvarte a ti, que ya te salvó el día en que tú creíste en Él, que ya te salvó el día que te bautizaste en el nombre de Jesús, que ya te salvó el día que te arrepentiste de tus pecados, el día que recibiste el Espíritu Santo. Y que Dios quiere, anhela salvar a toda tu familia. Pero entonces, ¿por qué, mi hermano? Pueden existir varios factores, mi querido hermano. Le cuento algo de mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me entregué a Cristo, yo tenía 15 años. Yo era un adolescente. 15 años tenía, mi estimado hermano. Nada más 15 años. Nosotros somos 7 hermanos. Mi papá y mi mamá tuvieron 7 hijos. Yo soy el sexto. Yo soy el sexto. Arriba de mí hay 5 hermanos mayores. Solamente hay uno que es menor. Y yo me convertí y nadie en mi familia había sido evangélico. Escucha bien. Nadie en la historia de mi familia, ningún evangélico había nacido. Ningún evangélico había sido en mi familia. Todos católicos, apostólicos, romanos. Mi mamá bastante católica. Mi papá, bueno, mi papá decía que era católico, aunque no iba a misa, pero él decía que era católico. Mis hermanos también. Nunca había habido ningún evangélico. Y la iglesia
Al lado de mis padres comenzaron a construir la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el barrio Manuela Beltrán, en Soledad. Un barrio que es peligroso. Los que viven acá en Barranquilla, en Soledad, en el Atlántico, saben que Manuela Beltrán es un barrio que es peligroso. Gloria al Señor. Allí me crié yo. Allí conocí al Señor. Yo comencé a ir a la iglesia. Comencé a asistir escondido. Porque yo sabía que mis padres no me iban a dejar. Y mi padre siempre fue y ha sido un hombre de carácter fuerte. Y yo comencé a ir escondido. Y Dios trató con mi vida. Y me bauticé escondido. Nadie sabía. Después fue que se enteraron a las semanas, a los meses, que yo ya me había bautizado en el nombre de Jesús. Y ellos quisieron ponerme tranquera, claro, el enemigo. Pero yo seguí asistiendo y me entregué porque yo quería, no solamente que Dios me salvara a mí, yo quería y quiero, siempre quise que mi familia también conociera al Señor. Y tuve luchas, tuve dificultades por parte de mis padres, por parte de mis hermanos. Ellos una vez me reunieron y me dijeron: pero tú, ¿por qué te metiste a evangélico, Fernando? Si nadie en la familia, nadie ha sido evangélico, ¿por qué tomaste esa decisión? Si tú no eras un mal muchacho, si tú no mataste a nadie, porque es que esa es la concepción que muchos tienen y creen que el evangelio solamente es para aquellas personas que han sido demasiadas, que han sido violadoras, atracadores. No, el evangelio es para toda criatura. Para toda criatura, estimado hermano. Es el evangelio. Y yo comencé a orar por mi familia. Presta atención. Y yo comencé a orar por mi familia. Señor, ten misericordia de mis padres. Y yo abrazaba a mi papá. Y cuando lo abrazaba, oraba por él. Y eso se lo voy a aconsejar a todos. Ora no solamente cuando estés haciendo tu oración personal, sino también, si tú quieres que tus hijos se conviertan, acarícialos y sin que ellos se den cuenta que estás orando, y ora por ellos. Ahora, si oras por ellos en voz alta también funciona. Porque yo oro por mis hijos. Mi hijo mayor ya se convirtió y mi hija menor pues todavía no está en la edad de bautizarse. Y yo oraba por mis padres mentalmente, porque ellos no eran convertidos. Yo abrazaba a mi papá y oraba: Señor, ten misericordia de mi padre, pero en la mente. Eran fracciones, eran unos segundos, 3, 4, 5, 7 segundos. Y mi papá no sabía. Y lo mismo hacía con mi mamá. Y Dios, mi estimado hermano, Dios comenzó a orar. Ojo, ¿por qué hay hermanos que oran? Hermano, yo estoy orando, pero mi familia no se convierte. Hermano, un factor que puede estar estorbando que tu familia no se convierta es tu testimonio. El testimonio tuyo es lo que va a hacer que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa se convierta. Tu testimonio. Recuerden lo que la Biblia dice a las mujeres. Dice: haced buenas obras para que vuestro esposo se convierta. Para que vuestro esposo glorifique a Dios por vuestras obras. Podemos orar mucho, pero si no damos un buen testimonio, ¿cómo se va a convertir tu familia? Si tú en la casa haces cosas indebidas. Es que yo oro, trato de estar orando, pero si das mal testimonio, ¿cómo tu papá, cómo tu mamá se va a convertir en el evangelio si tú estás dando mal testimonio? Dice malas palabras, dices grosería, eres desobediente, dices mentiras. ¿Cómo? Eres desobediente, eres grosero con tus padres. ¿Cómo tu papá, tu mamá se va a convertir si ellos no ven en ti, si tú no estás reflejando la luz de Cristo? Mi hermano, ¿cómo tu familia va a llegar a los pies de Dios si tú no estás dando buen testimonio en tu casa?
Tienes que dar buen testimonio. Cuando tú oras y das buen testimonio, gloria a Dios, créeme que no se tarda. Tu familia no va a tardar. Tus hijos, cuando un padre, aleluya, ora por sus hijos y da buen testimonio a sus hijos, hijo, y el hijo ve en su padre un hombre de Dios, tarde o temprano ese hijo se terminará convirtiendo al evangelio. Porque está viendo en su padre un hombre que Dios lo transformó. No es que mi padre era así. No es que mi padre era mala gente. No es que mi padre era un hombre vulgar. Es que mi padre era un hombre borrachón. Pero yo ahora veo que mi padre es un hombre santo. Yo ahora veo que mi padre es un hombre responsable. Nos ama. Nos demuestra su amor. Cuando tú invitas a tu hijo a la iglesia, tu hijo va a ir a la iglesia contigo porque él está viendo en ti a Cristo. Él está viendo en ti el poder de Dios. Él está viendo en ti un hombre de Dios, un servidor de Dios. Pero ¿qué pasa si tu hijo te escucha decir malas palabras? No, es que mi papá antes era borrachón, ya no es borrachón, pero de todos modos sigue siendo mala gente. Ahora es peor que antes. Ya no es borrachón, pero ahora no hay quien se lo aguante en la casa. Y llega del culto alegre, pero apenas llega a la casa es mejor dicho. No, mi hermano. Tienes que reflejar la luz de Cristo. Tienes que hacer que la luz de Cristo brille en ti e ilumine a tus hijos. Por eso es que tus hijos no se convierten, por mucho que tú ores, no das buen testimonio. Ahora, dirá alguien, hermano, pero yo doy buen testimonio. Yo a mis hijos no le doy mal ejemplo. Sin embargo, tampoco se convierten. Porque también puede suceder que el papá, que la mamá son mujeres de oración, dan buen testimonio y sin embargo los hijos no se convierten. Es más difícil cuando la mamá es convertida y el papá no es convertido. Porque la mujer pues tendrá doble trabajo. Porque los hijos verán al papá y querrán seguir el mal ejemplo del papá. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible, mi hermano. No hay nada imposible. Si tus hijos todavía están pequeños, dialoga con tu esposo. Dialoga todo el día. Mijo, yo quiero que mis hijos caminen con Dios. Y enséñale, instruye a tus hijos y llévatelos para la iglesia. Que ellos te sigan a ti. Que ellos no sigan al papá, sino te sigan a ti. El buen ejemplo. Yo estoy hablando del buen ejemplo. O viceversa, hay veces que el esposo es convertido y la esposa no. Bueno, ahí el hombre la tiene más fácil. Sin embargo, también se necesita la ayuda de la esposa. Entonces, necesitas ganarte a tu esposa. Y habla también con ella. Y llévate a tus hijos a la iglesia. Llévatelos a la iglesia. Si están pequeños, llévatelos. Si tienen menos de 10 años, llévatelos. 11 años, 12 años, llévatelos para la iglesia. Llévatelo para la iglesia. No es que mis hijos molestan en la iglesia. Ellos molestan, entonces no me dejan concentrar en el culto, entonces yo mejor los dejo en la casa. No, hermano mío. No cometa ese error. Llévatelo para el culto, así molesten. Así te pidan agua, llévatelo para el culto. Entonces llévate un termo con agua, pero busca la manera de que ellos siempre estén en el culto y háblales. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Háblales. A veces mi hija, que tiene 9 años, y aquí todos somos convertidos, pero a veces la niña le da pereza ir a la iglesia. Porque entonces no le quiere levantar para la escuela dominical. Entonces uno tiene que concientizarle. Hay que ir a la iglesia.
Hay que ir a escuchar la palabra. Hay que ir a tener comunión con los hermanos. Para que ella vaya entendiendo de que ir a la iglesia es una necesidad que todos los seres humanos, que todos los cristianos tenemos. Porque ir a la iglesia es una necesidad. Escuchar la palabra es una necesidad. Orar en comunión con los hermanos es una necesidad. Y los hijos tienen que saber, tienen que sentir esa necesidad. ¿Y quién les transmite esa necesidad de ir a la iglesia? Los padres. Los padres. No es solamente orar y ya. No, es hacer el trabajo. Las primeras almas que nosotros tenemos que ganarnos para el reino de Dios es a nuestra familia. ¿De qué me sirve a mí, mi hermano, estar aquí predicándoles a ustedes, haciendo videos por las redes sociales si mis hijos se están perdiendo? Las primeras almas que yo me tengo que ganar son a mis hijos, a mi familia. Gloria al nombre de Jesús. Yo oro por ellos, pero también, aparte de orar, trabajo en la evangelización por ellos. Porque aparte de dar un buen testimonio, también hay que hablarles. También hay que explicarles la palabra. También haz una devocional con ellos. Invítalos, mío, vamos a hacer una oración. Cuando tu hijo ve en ti un hombre de Dios, cuando tú le digas, ven que voy a orar por ti, él no se va a negar. Él no se va a negar porque ve en ti una persona espiritual, una persona con autoridad de Dios. Aleluya. Y te sigo contando mi testimonio cuando estaba soltero. Me fui ganando a mis hermanos. Me lo fui ganando de uno en uno. De uno en uno, mis estimados hermanos. Se convirtió en mi hermana Rosiris, que es la segunda. Mi hermana Rosiris se bautizó. Y qué emoción tan grande. Qué alegría. Después se convirtió mi hermano Hernando, Jorge Mario, Alminis. Se fueron convirtiendo. Se bautizó mi mamá, se bautizó mi papá. Mi mamá dejó los ídolos. Mi mamá era de las que tenía una cantidad de imágenes en las paredes. Unas imágenes de metal así, mejor dicho. Todo eso lo echó a la basura el día que se convirtió al evangelio. Se dio cuenta que a Dios no hay que hacerle imágenes. Y mi papá, ese hombre que se oponía, que no gustaba de evangélicos, también se bautizó en el nombre de Jesús. Es más, hasta mi papá comenzó a ir primero a la iglesia que mi mamá. Fue mi papá. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahora que estoy casado y con 2 hijos, ahora mi propósito es que mis hijos vayan creciendo en el temor a Dios. Ahora mi propósito, mi plan, mi objetivo número 1 es que mis hijos aprendan a caminar con Dios. Ese es el plan número 1 que tengo. Eso es mi oración, mi trabajo diario. Ganarme a mis hijos para el reino de Dios. Eso es lo que tengo en mi mente. Y trabajo por ellos. Y oro por mis 2 hermanas que no se han convertido. Porque tengo 2 hermanas que faltan. Ellas van a la iglesia. Ellas escuchan la palabra. Ellas no son rebeldes. Pero no se deciden a bautizarse. Mi hermana Leila, ella es conocedora de la palabra. Mi hermana Leila está así. Le falta un pelito. Pero no se decide. Pero estoy orando por ella para que el Señor siga tratando con su vida. Aleluya. Entonces, hay que orar, hay que dar un buen testimonio, hay que evangelizar a nuestra familia. Primero orar. Segundo, buen testimonio. Sin el buen testimonio no se van a convertir. Y después evangelizar. Evangelizar. Ojo. Si no das buen testimonio, mi hermano, podrás orar y evangelizar que no se van a convertir. Ten la plena seguridad que si tú oras y evangelizas, pero no das buen testimonio, no se van a convertir porque no. Hay padres que hacen que los hijos aborrezcan el evangelio.
porque no ven en él un hombre de Dios. Si tus hijos blasfeman del evangelio por tu causa, cuidadito, mi hermano. No le eches las culpas a Dios. No, es que no sé por qué mis hijos son unos rebeldes. No rotules a tus hijos. Es un error, mi hermano. Es un error rotular. Porque cuando nosotros rotulamos, atamos. Si usted le dice a su hijo, es que tú eres un flojo, lo estás atando. Y eso va quedando en la mente de él. Yo soy un flojo. ¿Ves que tú no sirves para nada? Es que tú eres un rebelde. No trate a sus hijos así, mi hermano. No le diga rebelde. Así usted vea que estén rebelde, ore. Ore y diga, Señor, yo quiero ver a mi hijo predicar. Yo quiero ver que mi hijo se salve. Señor, pero no lo rotule así. De esa manera tan cruel. Eso no está bien, mi hermano. Los ata, mi hermano. Los ata. Aunque usted lo vea, diga, tú eres un gran predicador, mi hijo, tú eres un gran predicador. Dios te está llamando, tú eres un siervo de Dios. Y él se lo va creyendo, mi hermano. Porque es que usted no le está echando mentiras, usted está hablando en fe, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Oración. Buen testimonio. Evangelización. Mi hermano. Y la otra cosa, tu lengua. Cuídate de tu lengua. Hay hermanos que hablan de los problemas de la iglesia frente a sus hijos. Y eso no se hace, mi hermano. No cometa ese error de estar ventilando los problemas. Ay, es que en la iglesia, y es que en la iglesia, y se pone a murmurar de la iglesia. Y sus hijos allí, sus hijos pequeños allí. Entonces ese hijo va a ir creciendo no con deseos de ir a la iglesia porque te escucha a ti hablar mal de la iglesia. Porque te escucha a ti hablar de los hermanos. Te escucha a ti hablar mal del pastor, de la esposa del pastor. No cometa ese error porque estás echando a tus hijos a la calle. Tú mismo los estás sacando de la iglesia al mundo. No hables mal de la iglesia. Es verdad, a veces hay muchos problemas en la iglesia y a veces se cometen injusticias contra nosotros mismos. Pero no comentes eso delante de tu familia. No lo comentes. No murmures de la iglesia enfrente de tus hijos, enfrente de nadie y de tus hijos menos. Enfrente de nadie tienes que murmurar de la iglesia. Y delante de tus hijos sí que menos. Cuando yo me convertí al Señor, yo compartía habitación con mi hermano, el menor que yo, el séptimo. Yo tenía 15, mi hermano tenía 12 años. Entonces yo venía y le contaba a él las prédicas. Cogía una Biblia que había en la casa y empezaba a hablar con mi hermano Hernando. Y comenzaba a contarle la prédica, a contarle el testimonio, a contarle. Y mi hermano comenzaba, ahí me lo fui ganando para Dios. Ahí me lo fui ganando para el reino de Dios. Habla con tus hijos, cuéntales historias. Tus hijos están pequeños, cuéntales historias bíblicas. Gloria a Dios. Háblales de Cristo. Si están grandes, háblales de Cristo también. Es que mi hermano, es que yo ya me convertí y mis hijos estaban grandes. Bueno, mi hermano, sigue de todos modos haciendo esa obra de evangelización con tus hijos. Para Dios no hay nada difícil. Créeme que mi papá era bien duro y sigo orando por él para que cada día se afiance. Porque claro, hay que seguir orando y sigo orando por mi papá para que el Señor lo afiance en el evangelio. Pero mi papá no gustaba de evangélicos. No gustaba. Qué Señor tan duro. Aleluya. Pero Dios ha tratado con él. Y ya se bautizó. Y seguimos orando por mi padre. Bendito el nombre de Jesús. Tienes que creer. Tienes que creer que para Dios no hay nada difícil. Tienes que creerlo. Tienes que dar buen testimonio. Tienes que evangelizar. No murmures de la iglesia delante de tus hijos. No murmures de la iglesia a tu esposo. Si te miraron mal en la iglesia, eso no lo comentes con tus hijos. No lo comentes con tu esposo. Así estén convertidos. No tampoco delante. Es que la murmuración en sí es pecado, mi hermano. Murmurar es malo.
Y si murmuramos delante de los hijos, les estamos causando un daño a nuestros hijos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tengamos fe, mi hermano. Porque el propósito de Dios es siempre salvar a la familia. De allí, de la cárcel, Pablo salió, evangelizó al carcelero, a la familia del carcelero, y todos se convirtieron al Señor. Todos se convirtieron. Aleluya. Porque el propósito de Dios es siempre salvar a las familias. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios anhela. Salvar al individuo y a toda su familia. Camina en integridad del justo, y sus hijos son dichosos después de él. Y ten fe, mi hermano, ten fe que el Señor va a obrar. Va a obrar. Es más, ya está obrando en tus hijos, ya está obrando en tu esposo. Ese hombre duro, ese hombre que no cree en el evangelio, ora por él e impone las manos. Aleluya, invoca el nombre de Jesús para que las cadenas se revienten, y las cadenas se van a reventar. Gloria al nombre de Jesús. Háblale de Dios. No, es que a él no le gusta que uno le hable de Dios. Uno tiene que tener el tacto. Uno tiene que tener el tacto para hablar de Dios. Hablar de Dios no es, bueno, siéntate ahí que te voy a evangelizar. Siéntate ahí que le voy a leer la Biblia. Y entonces empieza la mamá, el papá a leerle la Biblia, y entonces el hijo se aburre. Hércules, ya viene mi mamá, ya viene mi papá. Entonces terminan escogiéndole fobia al evangelio. Había un hermano, eso me lo cuenta él mismo. Él me dice, hermano, yo me acuerdo cuando mi papá se convirtió al evangelio. Vea, mi hermano, el día que mi papá se convirtió al evangelio, eso fue lo peor que pasó en mi casa. Así se lo estoy diciendo. Eso fue lo peor que pasó en mi casa, mi hermano, porque mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana a hacer oración. Imagínense usted, mi hermano, nosotros no conocíamos el evangelio. Y mi papá de un día para otro levantarnos a las 4 de la mañana con correa, levántense, fra, fra. Que vamos a hacer la devocional, levántense. Y ellos, y a darle juguete para que los hijos se levantaran a hacer la devocional. Ellos que no tenían ni idea de lo que era evangélico. Y ellos decían, Dios mío, mi papá se volvió loco. ¿Qué fue lo que le pasó a mi papá? Entonces los cogía, vamos a hacer una cadena de oración. Es que ustedes se tienen que convertir al evangelio. Y entonces les predicaba el evangelio, pero era con rabia, queriéndoselos imponer. Porque es que nosotros no podemos imponer el evangelio a nuestros hijos. No, mi hermano, no se lo imponga. Porque el día que usted no esté, ellos lo primero que van a hacer es tirar eso que tú le enseñaste el evangelio. Fuera contigo, evangelio, no quiero nada. Mi papá me estuvo imponiendo, no quiero nada con el evangelio. Entonces los cogía, me cuenta el mismo hermano, y mi papá nos cogía. Y él se ponía a cantar, y si no nos veía cantando, nos apretaba la boca y nos decía, pero canta, canta, y los apretaba por aquí. Entonces eso para ellos era un martirio. Dice el mismo hermano, eso para nosotros era un martirio. Desde que mi papá se convirtió en el evangelio, eso fue lo peor, eso fue un martirio para todos nosotros. Porque es que ese padre no tenía sabiduría, y por la misericordia de Dios, ellos se fueron convirtiendo al evangelio. Pero hay que tener sabiduría, mi hermano, para ganarnos a nuestros hijos. Hay que tener tacto. Cuando yo te digo, vamos, que lo evangelice, no necesariamente es que tú te lo vayas a sentar ahí. Vea, mijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, mijo? Mijo, Dios es bueno. Dios nos ha regalado este día tan hermoso. Mijo, vamos a comer. Ven, mira, este alimento nos lo regaló el Señor. Eso, ahí estás evangelizando a tus hijos. Siempre le muestras a él el camino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Haciendo esto, mi hermano, con sabiduría. Porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Las almas se ganan con sabiduría de Dios. Las almas y nuestros hijos, nuestra familia son almas. Y ellos más que nadie tenemos que utilizar sabiduría para ganarnos.
No, es que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces justificamos. No, hermano, vayan ustedes porque mis hijos a mí ni me escuchan. Eso debe ser porque nadie es profeta en su propia tierra. Si tus hijos no te escuchan, es porque algo debes estar haciendo mal. Algo debes estar haciendo, porque es que tú eres el papá, porque es que tú eres la mamá. Te tienen que escuchar a ti, mi hermano. Tú eres ganarme a mis hijos. Si no has dado buen testimonio, si eres de los que tienes y haces chanchullo en el contador y coges el contador y le pones algo para que venga más barato, eso es dar mal testimonio. Eso es dar mal testimonio. Y tus hijos se dan cuenta, mi papá, mira, y que evangélico y hace tramullo. Eso no es de Dios. Entonces, oremos, demos buen testimonio, hagamos que la luz de Cristo ilumine a nuestra familia. Evangelicemos. Y nos daremos cuenta que nuestros hijos, que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros padres van a llegar al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Gloria a Dios por nuestra familia. Por nuestra familia. Aleluya. Vamos a pedirle a Dios, pero antes de orar por nuestra familia, oremos por nosotros. Oremos por nosotros. Que el Señor nos dé sabiduría. Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para saberme ganar a mi esposa, para saberme ganar a mi esposo, para saberme ganar a mis padres. Señor, dame sabiduría. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Los que quieran sabiduría de Dios, escriben en el chat. Vamos a orar. Los que quieran sabiduría, escriben en el chat. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ganarme a mi familia. Vamos a pedírselo. Señor, perdóname. No he dado buen testimonio. He hecho cosas delante de ellos indebidas. He echado mentiras delante de ellos, Señor. No he sido un buen cristiano. Padre, no he sido un buen cristiano. Ayúdame, Señor. Primero vamos a orar por nosotros. Luego por las peticiones de ustedes. Amantísimo Dios de la gloria. En tu presencia estamos, Rey mío y Padre mío. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús.